Cuando el pueblo español se sublevó contra Napoleón, sus colonias americanas siguieron el mismo proceso y declararon su insumisión a la autoridad francesa. Surgieron entonces diversos gobiernos locales en América del Sur y Central que en principio, en nombre de Fernando VII, proclamaron su autonomía para ejercer el poder mientras durase la ocupación francesa de España. La aristocracia criolla, conocedora de las obras de Voltaire y Montesquieu y testigo de la revolución que llevó a la independencia a Norteamérica, ya se sentía poderosa y era muy consciente de que en España se le negaban todos sus derechos políticos y en especial el derecho a ejercer el gobierno de su propio país. Las llamadas juntas locales, que se formaron en Buenos Aires, en Chile, en Perú, en Colombia y en Venezuela, comenzaron por primera vez a decidir su destino y aprovecharon pues la ocasión para proseguir el camino emprendido, lograr el autogobierno y conseguir una auténtica independencia. Ya desde 1780, entre los criollos residentes en las principales ciudades coloniales, existía una gran agitación revolucionaria que fomentaban ilustrados como el colombiano Antonio Nariño, propagador de las doctrinas de los enciclopedistas franceses. De hecho, ya se habían producido algunas intentonas de golpistas, como la de los comuneros de Nueva Granada en la década de 1780. En 1802, Francisco Miranda, un venezolano de Caracas, que había luchado contra los ingleses en Norteamérica y llegó a ser general girondino en Francia, recabó el apoyo financiero de ingleses y norteamericanos y con un pequeño contingente de apenas 200 hombres realizó un desembarco en Venezuela que resultó un fracaso por falta de apoyo de la población. Miranda huyó y estableció su cuartel general en Londres, donde aglutinó un grupo de liberales como Bolívar, que luego serían los impulsores de las juntas locales en el momento de la invasión napoleónica de España. En Buenos Aires los revolucionarios impusieron la junta en el Virreinato del Plata por un golpe de Estado ya el 25 de mayo de 1810. En Santiago de Chile fue en junio. Igualmente en Caracas, el propio Miranda y su discípulo Simón Bolívar redactaron e hicieron votar una constitución de independencia de carácter republicano y fueron los primeros que pusieron un ejército en pie de guerra con el lema de guerra o muerte. Proclamaron su propósito de combatir hasta conseguir la liberación de todas las colonias de Hispanoamérica. En julio Bogotá siguió el ejemplo de Caracas y en México el cura Hidalgo se levantó en septiembre y con un ejército de indios se dirigió a la capital, donde sin embargo fue derrotado. La acción separatista sería continuada con éxito por un nuevo caudillo militar, José María Morelos, que proclamó la independencia de México en 1813 y promulgó una nueva constitución republicana. El proceso de independencia hispanoamericano fue largo y sufrió avances y retrocesos, y la razón es que muchos territorios y poblaciones manifestaban su oposición al gobierno liberal de las élites preconizado por los criollos, y así las regiones con mayor predominio de población nativa como Perú, Bolivia y Centroamérica permanecieron fieles al gobierno español. Este enfrentamiento guerra civilista entre la población americana está presente desde el principio y se manifiesta en el transcurso del largo periodo de guerras por la independencia, de 1810 a 1825, así como en su finalización, donde aparecen dificultades y obstáculos para fraguar estados viables con identidad nacional propia y suficientemente cohesionados. La economía hispanoamericana no dependía ya de la metrópoli y España era ya incapaz de mantener su imperio colonial en América. El colapso del gobierno español en 1810 además le imposibilitaba aún todavía en mayor medida para enviar las tropas necesarias. Sin embargo, esta fuerte división entre los pobladores americanos determinó el retroceso aludido y entre 1812 y 1816 el movimiento separatista quedó reducido a las tierras del Río de la Plata. Así en México los realistas acaudillados por Iturbide derrotaron a Morelos, lo apresaron y lo fusilaron en 1815. El virrey Abascal mantuvo la paz en el virreinato del Perú y desde este reducto andino envió ejércitos contra los sublevados, los cuales ya en 1815 habían empezado a dirimir sus disputas en encontradas luchas intestinas. El movimiento independentista de Chile fue sofocado en 1815, después de la victoria de Cancha Rayada.
En Nueva Granada los realistas se apoderaron de Quito y prepararon el éxito de la expedición enviada desde España, que con un contingente de tan solo 10.000 soldados y al mando del general Morillo se hizo con el control de Cartagena en 1815 y de Bogotá en 1816. A su vez, en Venezuela los realistas derrotaron al ejército de Bolívar, que tuvo que refugiarse con sus partidarios en la isla británica de Jamaica. Solo en Argentina los partidarios de la independencia habían logrado consolidarse, aunque existía una notoria contienda entre los federalistas de Buenos Aires, que pretendían someter a todas las juntas locales de las extensas provincias del Plata, y los gobernadores de estas. Pero a partir de 1816, y probablemente gracias a la importante financiación encubierta de los británicos, la revolución por la independencia vuelve a ponerse en marcha. Formalmente Gran Bretaña era neutral, pero Bolívar recurrió a una importante financiación de las compañías inglesas que lo apoyaron en su búsqueda de nuevos mercados para sus productos industriales. Por eso, al observar las luchas intestinas entre criollos, Bolívar nunca se engañó sobre las pretensiones británicas de controlar las antiguas colonias españolas. Con estos apoyos, Bolívar regresó a Venezuela y derrotó a los realistas, y en 1818, en una épica campaña por itinerarios jamás seguidos por nadie, penetró en la selva venezolana, y vadeando selvas y pantanos, y atravesando las nevadas cumbres de los Andes a más de 4.500 metros de alturas, con su reducido ejército y una genial estrategia, logró derrotar en 1819 a los españoles de Nueva Granada en Boyacá, e hizo su victoriosa entrada en Bogotá, donde declaró que venía a pagar la deuda de los venezolanos con Nueva Granada. Un nuevo estado surgió entonces, la Gran Colombia, que integraba a ambas, en las que Bolívar fue titulado héroe libertador y elegido presidente de la República. La historiografía americana considera a Bolívar el máximo artífice de la independencia, y ciertamente combatió toda su vida por un noble ideal, una confederación de naciones hermanas que integrara a toda la geografía andina de América del Sur. Junto a él, la otra gran figura del libertador la encarna un argentino, el general José de San Martín. San Martín, después de haber realizado durante su juventud una brillante carrera militar en el ejército español, abrazó la causa de la independencia e igualmente con una importante financiación británica realizó una no menos épica expedición para libertar Chile. Partió de Córdoba al frente de un ejército en el que figuraban numerosos emigrados chilenos al mando de Bernardo O'Higgins, y atravesó las cumbres nevadas de los Andes. La inesperada travesía cogió por sorpresa a las tropas realistas españolas, que fueron derrotadas en Chacabuco y en Maipú en 1818. Estas victorias hicieron efectiva la independencia de Chile. Bolívar, por su parte, reanudó su campaña libertadora en 1821 y consiguió arrebatar Quito en el actual Ecuador al gobernador español. Desde allí comenzó a preparar una difícil campaña para apoderarse del Alto Perú, que se había convertido en el último y mejor defendido reducto del poder español. Este mismo objetivo se proponía en la misma fecha desde Chile el general San Martín, quien gracias a la adquisición de barcos de guerra de los Estados Unidos logró llegar a Lima y tomarla. Pero en realidad solo Lima y algunas localidades de la costa se habían unido al movimiento secesionista, y la población nativa del resto del país mantenía su apoyo a España. San Martín quedó así varado en Lima durante meses, y entonces fue cuando dirigió a Bolívar su célebre carta en la que él urgía a colaborar con sus tropas en la toma del Alto Perú. Los dos libertadores se reunieron en una famosa entrevista en Guayaquil, en la costa ecuatoriana, en el verano de 1822. El contenido de la conversación, que no se conoce a ciencia cierta, ha sido rodeado de misterio por la historiografía hispanoamericana. En cualquier caso, lo que resulta evidente es que San Martín y Bolívar tenían concepciones diametralmente opuestas sobre la organización del nuevo gran Estado americano. Mientras el primero, tal vez porque era más consciente de las fuertes divisiones existentes en Río de la Plata entre los partidarios del dominio bonaerense y los gobernadores de las provincias, era partidario de la idea confederal y del reparto del poder entre los territorios. Bolívar, en cambio, insistía con firmeza en una confederación con un poder central muy fuerte bajo su autoridad. La reacción de San Martín,
Cuando fue informado por Bolívar de que sus partidarios en Buenos Aires habían sido depuestos y ahora eran perseguidos por Rivadavia, el nuevo gobernador criollo de Buenos Aires fue a resignar sus funciones como general. Desencañado y para evitar el derramamiento de sangre, se negó a utilizar sus tropas contra otros argentinos y se exilió en Chile, donde aún contaba con apoyo. A los pocos meses partió para Europa y se afincó en Francia. He dedicado mi juventud a luchar por España, mi madurez a pelear por la independencia de América del Sur. Ahora creo que merezco poder dedicar la última parte de mi vida a mis amigos y a mi familia, declaró. Quedó entonces Bolívar al frente de las difíciles operaciones militares en el Perú, hasta que por fin en diciembre de 1824 el general Sucre logró la victoria en Ayacucho en una decisiva batalla contra las tropas realistas. Sucre proclamó en La Paz la independencia del Alto Perú, convocó una asamblea nacional y adoptó el nombre de Bolivia para el nuevo territorio en abril de 1825. Aquel sin duda fue el momento culminante de la guerra de independencia en Hispanoamérica. A partir de entonces, el cáncer de la desunión terminó con el sueño bolivariano de conseguir una América del Sur unificada. Las guerras de la independencia habían destruido la prosperidad colonial, creando un vacío institucional y administrativo que potenciaba la aparición de los caudillos militares. Los nuevos países americanos nacieron con estados territorialmente desvertebrados, con una identidad nacional muy débil o inexistente, con aparatos institucionales muy pequeños y sin recursos, con una economía precaria y con una población escasa en geografías con fronteras poco definidas y con difíciles condiciones para su poblamiento. El republicanismo y los valores cívicos en que los ilustrados criollos de las principales ciudades pretendían fundar las nuevas repúblicas carecieron durante décadas de vigencia social y de legitimidad como fundamento del poder para una mayoría de la población, integrada por campesinos analfabetos. Con algunas excepciones como Chile y Brasil, una monarquía constitucional esclavista pero estable y próspera durante el siglo XIX, la antigua América española empezó mal. Revoluciones, violencia, pronunciamientos militares, dictaduras, caudillismo definieron la política del continente durante el siglo XIX y hasta relativamente hace pocos años. El sueño de Bolívar por integrar una gran confederación de estados colombianos y andinos, Venezuela, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Bolivia, fracasó. La lucha fratricida en forma de guerra civil continuó después de la independencia entre los propios criollos, que se dividían en facciones irreconciliables. El desorden tomó tales proporciones que Bolívar tuvo que resignar sus funciones y permanecer en el nuevo estado de Colombia como un simple ciudadano, mientras su territorio se fraccionaba en países que se precipitaban a la independencia por separado. Los últimos años del Libertador fueron de amargura. La independencia es la única cosa que hemos logrado, todo lo demás lo hemos perdido sin remedio. Los pueblos anglosajones, vaticinó, serán los máximos beneficiarios de la independencia hispanoamericana. Simón Bolívar murió en diciembre de 1830, desesperado ante el espectáculo de la anarquía que evidenciaban los países por él liberados. Apenas contaba 47 años de edad. De igual manera fracasó el intento de Iturbide en México de recrear bajo la forma del imperio el virreinato de la Nueva España. Iturbide fue pronto derribado en diciembre de 1822 por un pronunciamiento militar que transformó México en una república federal. Como respuesta, las Provincias Unidas de Centroamérica, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica y Honduras proclamaron su independencia de México en julio de 1823 y a partir de 1843 se desintegraron en los distintos estados que las forman. A su vez, Texas declaró la independencia en 1836 y la mantuvo por la fuerza de las armas, lo que terminaría por llevar en 1846 a la Guerra de México con los Estados Unidos, como consecuencia de la cual México perdería la mitad de su territorio, primero Texas, California y Nuevo México. Por su parte, en los extensos territorios del Río de la Plata, Paraguay obtuvo su independencia en 1811. La banda oriental conquistó su independencia tras 2 años de guerra en 1828 con el nombre de Uruguay. Y Argentina, tras una larga guerra entre los porteños liberales y los provincianos conservadores, la obtuvo en 1829. A partir de este año, la larga dictadura del general Rosas, de 1829 a 1852, logró estabilizar el país.
Por último, Chile impidió mediante la guerra contra Bolivia que se consolidara la unión entre Bolivia y Perú, que había tratado de crear el presidente boliviano Santa Cruz en 1839. El apoyo de Gran Bretaña y el de los Estados Unidos, tan decisivo en la lucha por la independencia de las antiguas colonias españolas, tuvo un precio. El ministro británico de Asuntos Exteriores, Lord Canning, se sentía eufórico por la consecución de los nuevos mercados en Hispanoamérica y se apresuró a reconocer en 1825 la independencia de los inestables nuevos estados. Si sabemos actuar, consta que declaró en el gabinete, América del Sur será nuestra. Sin embargo, se equivocaba, porque la pretendida expansión británica vino a chocar con los intereses de la nueva gran potencia emergente, los Estados Unidos de Norteamérica. Se cumplió así el vaticinio que 45 años antes había hecho el conde de Aranda en su memorial a Carlos III, con motivo del apoyo español a la independencia norteamericana, sobre que esta nueva potencia se haría con el control de todo el continente. El expeditivo presidente John Quincy Adams remitió a Lord Canning a la doctrina de su antecesor en el cargo, el presidente Monroe, que en 1823 había proclamado con su célebre lema «América para los americanos», refiriéndose a los del norte, una seria advertencia contra cualquier intervención europea en América.